Hola, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, bienvenidos a esta revisión dentro de nuestra tercera jornada de reforzamiento de las preguntas de biología. ¿Ya? Las preguntas de la guía que les entregaron, como ven, son sobre homeostasis y sistema renal y sistema nervioso, que son los dos temas que hemos visto dentro del área de biología hasta el momento. Espero que no hayan tenido muchas dificultades para responder y de todas formas ahora pueden aprovechar de plantear todas las dudas que tengan. ¿Ya? Además de decir qué alternativa respondieron, ojalá que me puedan decir también que si tienen alguna duda, si no entienden por qué la alternativa correcta lo es, etc. Bueno, vamos a ir viendo las preguntas una por una. Comenzamos con la número 9. ¿Cuál es la función principal de los riñones? Tenemos ahí 4 opciones que nos hablan de producir urea, filtrar el plasma, concentrar sales y neutralizar drogas. Bueno, yo creo que todos recordamos, sabemos que los riñones forman parte del sistema renal, son los órganos fundamentales y son los órganos donde se produce la orina, que después va a ser liberada hacia el exterior por una serie de conductos que tenemos representados en la imagen de al lado. Pero ¿de dónde viene esta orina? ¿Cómo podríamos expresar la función de los riñones de otra manera? Seguramente si apareciera entre las opciones formar la orina, habrían elegido esa, pero no aparece esta opción. ¿Cuál creen que es la opción correcta? Dicen que no han terminado todavía de responder. Bueno, nos dicen que tenemos que ir avanzando de todas maneras, así que vamos a hacerlas en conjunto las preguntas que aún no hayan respondido por su cuenta, ¿ya? Ya, seguimos entonces con la función de los riñones. Decía que todos sabemos que en los riñones se forma la orina, pero ¿cómo se forma esta orina? ¿Cuál podríamos decir que es la alternativa correcta de la que tenemos ahí? Bueno, según lo que habíamos visto en la clase correspondiente, la orina se forma a partir de un proceso de filtración de la sangre, donde gran parte del agua y sustancias de desecho pasan desde la sangre que llega a los riñones hacia el interior de las nefronas, los conductos de las nefronas, y se forma la orina. Entonces, muy bien, por aquí responden opción B. Efectivamente, esa sería la alternativa correcta, filtrar el plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre, lo que queda en la sangre si extraemos las células sanguíneas y sustancias como las proteínas, bueno, principalmente las células sanguíneas. Entonces, lo que ocurre en los riñones es la filtración del plasma y a partir de ella la formación de la orina. No se produce urea en los riñones. La urea es una sustancia que se encuentra en el plasma y pasa hacia la orina, que es una sustancia tóxica si se acumula en cantidades importantes en nuestro organismo, pero no se produce en los riñones. Si se filtra el plasma, como veíamos, la función tampoco es concentrar sales, pero sí parte de las sales que se encuentran en la sangre pasan hacia la orina y se eliminan. Tampoco la función es neutralizar drogas, aunque sí pueden ser eliminadas por medio de la orina, pero no son neutralizadas, sino eliminadas. Entonces, muy bien, alternativa correcta B. En los riñones ocurre la filtración del plasma, que recuerden que es la parte líquida de la sangre, lo que queda cuando extraemos las células sanguíneas, y a partir de esa filtración se produce la orina, que se elimina al exterior. Bueno, opción B. Y pasamos a la pregunta número 10, muy relacionada también con lo anterior. Dice, el recorrido de la orina desde que se forma hasta que es expulsada al exterior es... Todas las opciones empiezan por los riñones, porque como veíamos, la orina se produce en los riñones, concretamente en las nefronas, pero ¿qué recorrido sigue hacia el exterior? ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta? Pregunta número 10. ¿Qué respondieron por allá? Bueno, vemos de nuevo un esquema de nuestro sistema renal. La sangre llega a los riñones por medio de las arterias renales y en los riñones se va a producir la formación de la orina. ¿Qué ocurre con la orina ya formada? Sale de los riñones a través de unos conductos, salen uno de cada riñón, que son los uréteres. Por medio de estos llega hacia la vejiga y desde la vejiga es expulsada hacia el exterior por medio de la uretra. Entonces, como muy bien indica Juan, la alternativa correcta sería la D.
riñón en primer lugar, después uréter, vejiga, donde se almacena, y uretra. Perfecto. En todas las otras tenemos otros órdenes, entonces alternativa correcta, la D. Bien. Pregunta número 11. Un poco más compleja ya sobre el proceso de regulación de la formación de la orina. Dice, el alcohol inhibe la secreción de la hormona antidiurética, que a veces se representa con las siglas ADH, ya por su nombre en inglés. Como consecuencia de esto, ¿qué efecto tiene el alcohol sobre el metabolismo? ¿Qué ocurre con la producción de la orina cuando consumimos alcohol? Sabiendo que el efecto que tiene es que inhibe la secreción de la hormona antidiurética. Entonces, tenemos que recordar qué era la hormona antidiurética y qué efecto tiene. La hormona antidiurética es una hormona que se produce en el hipotálamo, una región chiquitita del encéfalo, pero muy importante, después se libera desde la hipófisis posterior, que es otra estructura que también se encuentra en nuestro encéfalo, también muy chiquitita, muy asociada con el hipotálamo, y desde allí es liberada esta hormona que actúa fundamentalmente sobre los riñones y, como su nombre indica, la hormona antidiurética, por lo tanto lo que hace es reducir la liberación de orina, la formación y liberación de orina. ¿Cómo hace esto? Favoreciendo la reabsorción de agua. Recuerden que en el proceso de formación de la orina primero tiene lugar la filtración, algunas sustancias de la sangre pasan hacia la orina, el líquido en formación, pero después hay sustancias que se recuperan, son reabsorbidas, entre ellas gran parte del agua. Entonces, esta hormona lo que hace es favorecer la reabsorción de agua para que no eliminemos tanta agua por medio de la orina. Por lo tanto, cuando se libera la hormona antidiurética, como ocurre en esta primera imagen, se reduce la liberación de orina para evitar la deshidratación. Sin embargo, si la producción y liberación de la hormona antidiurética es inhibida, como ocurre aquí, inhibir significa impedir, no se libera esta hormona, entonces se forma mayor cantidad de orina, no se reabsorbe mucha agua y se libera gran cantidad de orina hacia el exterior. Y esto es lo que ocurre cuando consumimos alcohol, que no solamente se elimina la orina correspondiente al volumen que hemos ingerido, sino que además se favorece la expulsión de líquido y por eso que al día siguiente las consecuencias del consumo de alcohol tienen mucho que ver con la deshidratación que se produce por haber eliminado mucha agua de nuestro organismo. Entonces, ¿cuál será la alternativa correcta? La A dice, reduce el volumen de orina. Acabamos de ver que la hormona antidiurética tiene esa función, pero el alcohol inhibe la secreción de la hormona. Por lo tanto, no se reduce el volumen de orina, sino que aumenta el volumen de orina. La B dice que disminuye la reabsorción de agua. Veíamos que la hormona antidiurética estimula la reabsorción de agua para que se pierda menos agua por medio de la orina. Pero el alcohol inhibe la secreción de esta hormona. Entonces, efectivamente, lo que ocurre es que disminuye la reabsorción de agua, se reabsorbe menos agua, por lo tanto, se libera más agua por medio de la orina. La alternativa C decía incrementa el volumen sanguíneo, pero lo que ocurre es lo contrario. Sí, al consumir alcohol e inhibirse la secreción de hormona antidiurética, se pierde mayor cantidad de agua por medio de la orina, por lo tanto el volumen sanguíneo, la cantidad de sangre en nuestro organismo, disminuye, porque perdemos más agua por medio de la orina. Y la D dice que aumenta la concentración de la orina. También ocurriría lo contrario, porque si se reabsorbe menor cantidad de agua, se libera más cantidad de agua por medio de la orina, la concentración de la orina disminuye. La orina será más diluida cuando se consume alcohol. ¿Ya? Bueno, entonces la alternativa correcta en este caso era la B. Y pasamos a la pregunta número 12, que también es
está relacionada con la regulación del volumen de agua en nuestro organismo, ¿ya? Un proceso muy importante de la homeostasis. Recuerden que la homeostasis era la capacidad del organismo de mantener su medio interno relativamente constante a pesar de las variaciones del medio. Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo esto en el caso de la regulación del volumen de agua. Dice, la siguiente tabla muestra la pérdida de agua de un individuo por distintas vías durante un día. Entonces, las distintas vías, o algunas de las vías por las que se puede perder agua, son la respiración. Cuando respiramos estamos eliminando agua en forma de vapor, la orina, obviamente, y también el sudor. Y ahí tenemos las pérdidas de agua en mililitros de una persona durante una mañana y durante la tarde del mismo día, ¿ya? Entonces, ahora después vamos a ir viendo las cantidades, ¿ya? Y después dice, al respecto es correcto inferir que el individuo estuvo sometido a... Vamos a ir analizando qué pudo haber ocurrido para que se produzca esta diferencia de eliminación de cantidad de agua entre la mañana y la tarde. ¿Ya? Aquí atentos, que esta es una pregunta que puede ser un poquito más difícil porque tenemos que analizar la tabla para ver qué es lo que ocurrió. Bueno, primero, como les decía, nosotros incorporamos cierta cantidad de agua a lo largo del día por medio de los alimentos y del agua que directamente ingerimos u otros líquidos. Y también tenemos vías a través de las que se pierde el agua. Una de ellas es la transpiración y el sudor, otra la respiración, también las heces que no aparecen en la tabla, también elimina cierta cantidad de agua y por último la orina. Y la orina, como habíamos visto la semana pasada, es regulada, su formación y su eliminación es regulada para compensar la cantidad de agua en el organismo, para que a pesar de las pérdidas o la diferencia entre pérdidas y ganancias que haya ocurrido, la orina se pueda eliminar en mayor o menor cantidad y de esta forma mantener relativamente constante la cantidad de agua y también la concentración de sales. Entonces, en este caso, tenemos ahí, lo que vemos es que la cantidad de orina producida o eliminada durante la tarde fue mucho mayor que la de la mañana. Y esto ocurrió porque en la mañana se perdió más agua por otras vías, por medio del sudor y de la respiración. Ya, esa es como la principal conclusión de la tabla. En la mañana se produjo menos cantidad de orina, pero sin embargo se eliminó más agua por medio de la respiración y el sudor. En la tarde las pérdidas por respiración y sudor fueron menores y se produjo mayor cantidad de orina. Entonces, ¿podríamos afirmar que el individuo estuvo sometido a excesivo calor en la tarde? ¿Qué habría ocurrido si hubiera estado sometido a excesivo calor? Habría habido una mayor producción de sudor, ¿verdad? Que es una forma de disminuir la temperatura de nuestro organismo. Y esto no ocurrió, sino que se liberó una cantidad grande de orina. Por lo tanto, la opción A no sería correcta. No coincide con los datos que tenemos ahí. La B dice hemorragia durante la tarde. No tenemos datos de ninguna hemorragia y además vemos que se produjo, como decíamos, una elevada cantidad de orina durante la tarde. Esto no coincide con el hecho de que haya habido una hemorragia, porque como habíamos visto en la clase correspondiente, frente a una hemorragia, para evitar la deshidratación, se reduce la producción de orina. Y en este caso no se redujo la cantidad de orina durante la tarde, tampoco sería correcta esta alternativa. La C dice baja temperatura en la mañana. Si la temperatura es baja, todos sabemos que vamos más al baño, ¿verdad? Y eso es precisamente porque se libera menor cantidad de agua por medio del sudor. En este caso, durante la mañana se eliminó mucha cantidad de agua por el sudor, entonces la temperatura seguramente no fue baja. Y por último, la opción D, que es la que respondieron ustedes muy bien, dice que el individuo estuvo sometido a actividad física durante la mañana. Y eso efectivamente coincide con los resultados de la tabla, porque la persona eliminó mucha cantidad de agua por medio del sudor y también por la respiración, seguramente porque aumentó su frecuencia cardíaca y su ritmo respiratorio, eliminó mayor cantidad de agua, al mismo tiempo también para evitar el aumento de la temperatura, transpiró más, sudó más y por lo tanto orinó menos durante la mañana. Sin embargo, después seguramente se rehidrató, durante la tarde su cantidad de sudor disminuyó y orinó más. Entonces, muy bien, la alternativa correcta era la D.
Ya, vamos a ver un poquito más rápido estas preguntas del sistema nervioso que son más sencillas. La 13 dice, en una neurona normal, las prolongaciones pequeñas que se proyectan desde el cuerpo o soma se denominan... Bueno, recordamos rápidamente la estructura de la neurona. Tenemos cuerpo celular donde se encuentra el núcleo y una serie de prolongaciones de pequeño tamaño que son las dendritas, ¿ya? Después tenemos una prolongación de mayor longitud que es el axón recubierto por mielina y que termina en el terminal donde ocurre la sinapsis. Entonces, muy bien, la alternativa correcta, prolongaciones pequeñas que se proyectan desde el cuerpo o soma se denominan, la alternativa correcta sería la A no es correcta porque esa es una prolongación de mayor tamaño que generalmente es una sola. ¿Ya? El axón se prolonga desde el cuerpo celular, pero es una sola prolongación de mayor tamaño. Las prolongaciones más pequeñas y que suelen ser más numerosas son las dendritas. Los nódulos de Ranvier son las interrupciones de la membrana de la vaina de mielina y los terminales sinápticos donde están al final del axón y es donde se liberan los neurotransmisores que participan en la sinapsis. Alternativa correcta era la B. Pasamos a la número 14, disculpen, muy similar. Dice, la esclerosis múltiple es una enfermedad neuronal que ataca principalmente la mielina. ¿Dónde podemos encontrar este componente de la neurona? Entonces, vamos a ver un esquema, igual que el de la diapositiva anterior. Tenemos de nuevo la estructura de la neurona. ¿Dónde encontramos la mielina? La mielina, recuerden que es una sustancia producida por las células de Schwann, en el caso del sistema nervioso periférico, y que se encuentra recubriendo el axón. Por lo tanto, no se encuentra en el núcleo, sí alrededor del axón, opción B, que sería la correcta, cerca de las dendritas tampoco, y en los nódulos de Ranvier tampoco, porque los nódulos de Ranvier son precisamente las interrupciones de la vaina de mielina, que van a permitir la transmisión del impulso nervioso de forma saltatoria. Entonces, la pregunta número 14, la opción correcta era la B. Ya, veamos la 15. Ya, estas son preguntas más cortitas. Dice, la sinapsis es el proceso por el cual... Sinapsis. ¿Qué era la sinapsis? Proceso fundamental en nuestro sistema nervioso que corresponde... Vemos aquí cómo el impulso nervioso pasa desde una neurona presináptica, que está antes de la sinapsis, y por medio de la sinapsis pasa hacia una neurona postsináptica. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre la sinapsis? Es el proceso por el cual se interpreta un estímulo, ¿no? La interpretación ocurre en el cerebro. ¿Las neuronas se alimentan? No habíamos hablado sobre procesos especiales de nutrición de las neuronas. Tienen procesos similares a los de otras células. ¿Se genera el impulso nervioso? Tampoco tiene relación con el impulso nervioso, pero consiste en el paso del impulso nervioso desde una neurona a otra. Es la unión de dos neuronas que permite que el impulso pase de una neurona a otra. Bueno, alternativa correcta en la 15 entonces D, y llegamos a la última pregunta de biología. De los siguientes procesos, ¿cuáles están controlados por el sistema nervioso autónomo? Ya habíamos hablado de que funcionalmente el sistema nervioso se puede diferenciar, el sistema nervioso periférico, entre sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo, como dice aquí, es el que se encarga de los impulsos inconscientes, por eso se llama autónomo, es decir, de aquellas acciones que nuestro cuerpo realiza sin que nos demos cuenta. Tenemos ahí algunos ejemplos como respirar, digerir la comida, latido del corazón, etc. Ya inerva entonces este sistema nervioso, sus nervios inervan los músculos viscerales que se contraen de forma involuntaria y las glándulas, pero no el músculo esquelético. Sin embargo, el sistema nervioso somático es el que se encarga de los impulsos conscientes, por lo tanto, de aquellas acciones que realizamos voluntariamente, de manera consciente. No dar una patada a un balón, lanzar una piedra y también otros procesos más complejos. ¿Cuál sería entonces la alternativa correcta? Nos preguntaban aquí por procesos controlados por el sistema nervioso autónomo, las emociones y el movimiento. No, porque el movimiento ocurre de manera consciente y las emociones son procesos más complejos relacionados con el cerebro, el latido cardíaco y la digestión.
según lo que acabamos de ver, sí, porque son procesos que ocurren de manera inconsciente, por lo tanto autónoma, independiente de nuestra voluntad. Esa sería la opción correcta. Montar en bicicleta y nadar son procesos que llevamos a cabo de manera consciente, relacionados con nuestra musculatura esquelética, y leer y escribir son procesos más complejos que también tienen relación con el sistema nervioso central. Entonces, la alternativa correcta en esta última pregunta era la B. Bueno, con esto llegamos al final de esta clase. En la próxima veremos el sistema endocrino, que es otro de los sistemas que también permiten que nos relacionemos con el medio, pero antes tienen unas semanitas de vacaciones, así que disfrútenlas, aprovechen para descansar y también de repasar. Ya aprovechando el frío, aprovechen de repasar todo lo que hemos visto hasta el momento, lo que han estudiado en las distintas asignaturas, para que no se olviden. Espero que hayan entendido las preguntas y nos vemos pronto.